Cada año, miles de personas en Colombia sufren en silencio los devastadores efectos del abuso sexual. Desprivatizarlo es un imperativo. Exploraremos las profundas cicatrices que deja este crimen en la salud mental de las víctimas. Además, tendremos una radiografía en cifras que nos ayudarán a entender la magnitud del problema. Identifiquemos señales de alerta, las consecuencias en la salud mental y física y el silencio que rodea este crimen. Estos son temas que debemos abordar con urgencia desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades y en la academia. Este programa está dedicado a romper ese silencio y ofrecer información crucial para proteger a las víctimas y, por supuesto, para buscar justicia. En el 2024 han sido reportados en el CIVIGILA que hay 66.621 casos de violencias de género. De estos, el 75,6% se han presentado en mujeres y un 24,4% en hombres. El 12,3% en menores de 0 a 4 años. Esto sin sumar el subregistro, porque aún muchas personas tienen temor de denunciar. Sus vidas pueden cambiar a partir de una denuncia, pero en función de quién es víctima. Y en Nocturnos queremos abrir este tema y en manos de expertos altamente sensibles, porque es necesario tomarnos el mundo para hablar de un mal que se lleva en silencio quizás durante toda la vida. Si usted ha vivido este crimen, porque es el nombre que queremos darle en este espacio, le invitamos a que nos acompañe en Nocturnos. Esta noche hemos invitado a una experta altamente sensible en el tema, la doctora Nicolasa Durán. Ella es psicoterapeuta, magíster en psicología y con doctorado en filosofía y con un importante trabajo, sobre todo desde el pensamiento, la academia, pero también del abordaje a personas que han vivido las consecuencias del abuso sexual. Nicolasa, buenas noches. Muy buenas noches, Elisa. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Un saludo a toda la teleaudiencia que en este momento nos acompaña en este bonito programa. Gracias, Nicolasa, y bueno, yo voy a hacer una invitación para que nos acompañen nuestros televidentes a través de las redes sociales de Teleantioquia. Usted nos puede compartir sus historias, pero también a través de nuestra línea 440-9501 usted nos puede llamar también para participar, para preguntar o para hablar, porque este es el espacio también para poner estos temas tan dolorosos. También nos puede escribir a nuestra línea de WhatsApp 350-258-0005. Allí nos puede dejar una notita de voz, un mensaje que nos permita saber qué está pasando con usted. Y por supuesto, de antemano, dejarles a todos ustedes la línea 106 del departamento, línea de salud para el alma, donde usted puede contar con especialistas. Queremos ponerlo antes de comenzar el tema porque sé que es altamente sensible para todos. Nicolasa, ¿por qué culturalmente el silencio ha sido una forma de llevar el abuso sexual en nuestras familias y en nuestra cultura? No es un tema fácil de abordar, si bien hemos tenido mucha información sobre abuso sexual en la niñez y hemos tenido estadísticas, incluso boletines con cifras alarmantes y muchos expertos hablan sobre este tema. La complejidad y las consecuencias a mediano y a largo plazo no han sido suficientemente nombradas y no han sido suficientemente investigadas. ¿Por qué el silencio? Porque es un acto que, como ocurre generalmente en las familias, crea mucha vergüenza, genera mucha vergüenza y todavía tenemos una idea dañina, por cierto, de que los trapos sucios se lavan en casa. Por lo tanto, no se habla de eso. Todavía tenemos muchas dificultades en la familia para hablar con tranquilidad acerca de la vida sexual, de la sexualidad, de la afectividad, del cuerpo. Todavía tenemos un sistema de creencias acerca de la niñez como un sujeto inferior, un sujeto sin derechos. Sin derechos, exactamente. Y tenemos la idea de que el adulto siempre dice la verdad y que el niño o la niña por lo general miente porque tiene fantasías, exactamente.
También hay un temor muy arraigado y es si el abusador es el abuelo, el papá, el tío o el que provee económicamente, ni se le ocurra decir nada porque nos quedamos sin la papita, nos quedamos sin quien nos merque. Además que el que está equivocado es el niño, no es el adulto. Ahora, cuando ocurre en los adultos el abuso sexual, ejemplo en las relaciones matrimoniales donde también hay violación entre la pareja, ¿qué señales de alerta pudiéramos identificar, Nicolasa, para darnos cuenta si un familiar está viviendo abuso sexual? Es muy difícil, sobre todo por el tema del silencio, el tabú, y sobre todo este temor, sobre todo la violación conyugal se le llama, o la violación marital, o la violación en el contexto de las relaciones de pareja o de matrimoniales, se considera que es un tema que solo le compete a la pareja. Y por lo tanto hablar sobre eso o buscar ayuda es leído y entendido incluso por muchas mujeres como un signo de lealtad hacia su compañero, su esposo o cónyuge. Por otro lado, pues está el temor, sobre todo si hay subordinación, si hay sometimiento de la mujer a la voluntad de su cónyuge, de su esposo o su pareja, pues existe el temor del abandono, el temor de quedarse sola y no tener recursos para sobrevivir, pero también está el tema de la dependencia emocional, que eso es otro tema complejo, y sobre todo la idea de que las mujeres estamos completas siempre y cuando tenemos una relación de pareja estable, sobre todo con un hombre, o si vivimos una relación matrimonial o una unión marital de hecho. Entonces, eso hace también que las mujeres no expresen, pero sí hay unos signos que nos hacen pensar de que algo pasa en la vida de esa mujer. Algo pasa en esa casa. ¿Qué señales? El retraimiento, sobre todo. Retraimiento. Retraimiento, mutismo, una mujer que poco habla, una sintomatología reiterativa, tristeza, tristeza, ansiedad, pero una búsqueda constante de atención médica, ¿cierto? Problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Infecciones urinarias frecuentes, problemas relacionados con la satisfacción sexual, problemas durante el embarazo y el parto, hacen que hayan unas indicaciones o señales de que probablemente algo no está bien en la vida de esa mujer o en la vida de esa pareja. Si usted identifica estas señales, pero también se siente identificado con este tema, nos puede llamar a Nocturnos. Tenemos una llamada esta noche, hablaremos con una mujer que quiere contarnos también su historia con relación a este tema. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar conectada con Nocturnos. Quisiéramos escuchar tu opinión acerca del tema. Aquí estamos. Yo en mis 5 años de edad fui abusada sexualmente por una persona que era muy allegada a la familia. Esa persona era el mayordomo de nuestra finca, la cual yo ese día tuve un accidente en una de las piezas en las que estamos en la finca. Se me clavó en mi pie izquierdo un clavo de una ventana, quedé sumergida y no era capaz de bajarme. Yo estaba con unos primos de mi misma edad y lo único que ellos pudieron hacer fue como llamar a una persona responsable, un adulto, que en ese tiempo pensamos que él era ese tipo de persona. Lo que él llegó e hizo fue someterme de mi parte íntima y tocarme. Yo le decía que por favor no lo hiciera. Él lo seguía haciendo y cada vez con mayor frecuencia, pues ya me tocaba más en mi parte íntima, me empezaba a levantar mi camisa, a bajarme mi pantalón. Entonces ahí empezó como ese abuso. Como yo era toda una niña de inocencia, sin ninguna experiencia en este tipo de cosas, yo lo que hice fue permitir. Quizás mis primitos fueron partícipes de esto porque había uno que sí tenía la edad de 10 años y él no hizo nada para prevenir eso o evitar esta situación, pero también puede ser por el mismo miedo.
por el mismo miedo de que él se afrontaba a que le hicieran algo, que pudiera suceder algo. Ya con el paso del tiempo y de los años, yo no comprendía por qué me daba tanto miedo de los hombres, porque quizás estar con un hombre me causaba frustración o miedo, pero era eso que estaba ahí, ese recuerdo no tan bueno que me pasó en mi infancia. Pero a la edad de mis 15 años me tocó afrontarme con ese dolor y empezar a trabajar en él. Un proceso donde me tuve que descubrir yo misma, dejar un lado los tabús que me daban en la casa y así mismo empezar como a trabajar qué era lo que me estaba faltando, en lo que me necesitaba encontrar, y eran esas raíces de violación, de abuso, de temor, porque había mucho temor. Y al empezarlo a trabajar me di cuenta que también en esos momentos me creció una huella de abandono. Esa huella de abandono fue por parte de mi padre, porque quizás su niña a los 5 años lo único que quería era estar con su papá, que su papá estuviera ahí para jugar con ella, pero no. Mi papá siempre trabajó lejos de la ciudad, entonces nunca pudo estar como en los momentos de mi infancia. El que estuvo en los momentos de mi infancia fue mi abuelo. Él falleció cuando yo tengo 12 años. Y esa herida de abandono, o esa huella de abandono, se expande más en esa edad de los 12 años. Entonces es ahí donde uno se vuelve también una persona codependiente, una persona que necesita como tener ese apoyo de un hombre, pero siempre ha sido algo muy complejo, ha sido complejo porque... Altamente complejo, y en todo lo que nos acabas de nombrar hay muchos factores y creo que uno se encadena con otro. Yo quiero agradecer todo esto que nos amplías a través de tu historia, porque creo que trazas el camino para la conversación de esta noche, agradeciendo infinitamente que nos cuentes con tanta sensibilidad esto que en este momento nos estás compartiendo. Yo quisiera que nos permitieras y pudieras participar también de esta conversación con Nicolasa, porque creo que hay unos puntos aquí en tu historia altamente sensibles que conectan perfecto con el sentido de lo que queremos hablar hoy. Nicolasa, ¿cómo ver que en el entorno familiar, incluso en nuestras zonas rurales donde contamos con trabajadores, compañeros que trabajan la tierra con nuestros papás, y muchas veces hay una poca precaución, incluso un descuido total de la infancia de los niños que están a exposición de todo? Sí, agradecer la mujer que llamó y que generosamente nos cuenta su historia, porque sí es un acto, además de generosidad, de valentía. Así es. Yo creería que lo primero que tenemos que cuestionar es por qué los niños y las niñas no pueden estar en espacios seguros sin que un adulto tenga que intente abusarlos, satisfacer sus necesidades sexuales con una niña o un niño, ¿verdad? En este caso, quiero decir que nada de lo que ocurrió fue provocado por ella. Ella simplemente estaba disfrutando de su entorno natural, familiar, estaba jugando con sus familiares, con sus primos o primas. Hubo un accidente y en vez de que la socorriera este mayordomo, se aprovechó, abusarla. ¿sí? Entonces se aprovecha incluso de una condición de vulnerabilidad y fragilidad. Necesitaba ayuda porque tenía una herida. Así y lo que hizo fue darle prelación a su impulso, a su apetito sexual, y en ese sentido creo que también hay que hacer énfasis, Elisa, en que quien comete el delito es el adulto. Los niños y las niñas no son fantasiosos, no se inventan los abusos sexuales. Los niños y las niñas que viven esta experiencia traumática son víctimas y como tal hay que reconocerlos. Y allí yo quiero que ella, que nos está escuchando todavía, tenga muy claro esta apreciación que le das, y creo que es una perlita importante para su proceso. No hay responsabilidad en ti, no la hay. En segundo lugar, aparece una red de apoyo que no es tan de apoyo como la familia y los que la conocen.
En esta historia se confirma una y otra vez que quienes abusan sexualmente de las niñas y los niños son personas dentro del entorno familiar o muy cercanas al entorno familiar, y la familia en sí no ha cuestionado cuál es el rol del adulto y el tipo de amenaza que un adulto puede representar para una niña o un niño, sobre todo cuando el tema sexual, las cuestiones sexuales son un tabú. Es decir, confiar en un extraño o alguien cercano a la familia no garantiza que porque lo conocemos hace 20 años, o es ahijado, o es el esposo de mi tía, muy querido con todos, entonces nunca va a actuar de una manera delictiva, ¿cierto? Nunca va a satisfacer impulsos sexuales con nuestros menores de edad en la familia. Y finalmente, y con esto quiero despedir tu llamada, más no desconectarnos de este espacio, y ojalá puedas estar aquí con nosotros, porque también nombra las consecuencias que ya tienes en tu apego adulto, en tu forma de relación adulta, donde quiero dejar para ti, con esta llamada que nos regalas tan sensible, algo muy claro, y es que las consecuencias del abuso sexual continúan a lo largo de la vida y se ven reflejadas también en la forma de relacionamiento. Así que para muchos adultos que dicen eso al niño se le olvida, eso ya pasó, échele tierrita, por el contrario, puede definir la forma relacional, vincular que va a tener esa persona por el resto de su vida. Gracias por esta llamada que nos abre perfecto el tema. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes por permitirme abrirme y expresar lo que yo quizás en un momento sentí, que con mi familia no me pude abrir porque quizás decían que yo era la mentirosa o que eran películas de niños. Gracias, gracias también por eso que estás diciendo, y conecta perfecto con unas perlitas que quiero dejarle a usted, mamá, papá, familiar, cuidador, maestro, usted que está atento a los niños. Primero, a los niños siempre se les cree y después investigamos. Primero la palabra de los niños se toma en serio y luego las autoridades harán la respectiva investigación del caso. Segundo, evite publicar imágenes de la víctima y del agresor. Estos temas no se comparten como si fuera cualquier otro hecho noticioso. Esto es revictimizar a la persona. Y en tercer lugar, no convierta en una polémica de pasillo o de aula este tipo de temas. La verdad, no es una polémica para ponerla en nuestros chistes cuando se habla de abuso sexual. Este tema es altamente sensible y quien tiene usted al frente también pudo haber vivido esta realidad. Así que es un tema sensible, que hay que hablarlo, pero con prudencia. Vamos a una pausa y después de ella estaremos hablando de las consecuencias que tiene el abuso sexual a lo largo de la vida. Consecuencias en salud mental y física después del abuso sexual. El impacto del abuso sexual en la salud mental y física de las víctimas es devastador. Los trastornos de ansiedad, depresión y el trastorno de estrés postraumático son comunes. Físicamente, las víctimas pueden experimentar dolores crónicos, problemas ginecológicos y otras secuelas duraderas. Cultura y sistema que defiende al abusador. En muchos casos, la cultura y el sistema parecen proteger al abusador más que a la víctima. Las víctimas enfrentan barreras enormes para denunciar, desde el temor a no ser creídas hasta la revictimización por parte de las autoridades. El sistema judicial en Colombia aún presenta muchos desafíos para las víctimas de abuso sexual. La falta de sensibilidad en los procesos, la estigmatización de la víctima y la impunidad son factores que dificultan que las víctimas reciban justicia. Denunciar el abuso sexual es un acto de valentía, pero no debe hacerse solo. Existen recursos y organizaciones dispuestas a ayudar en cada paso del camino. Denunciar puede ser aterrador, pero es importante saber que hay apoyo disponible, desde líneas de atención hasta asesoría legal. Hay formas de protegerte y asegurarte de que tu voz sea escuchada. Romper el silencio es crucial. Este es solo el comienzo de una conversación que debemos continuar para proteger a nuestras comunidades y asegurar que nadie tenga que enfrentar esto solo.
Es crucial que como sociedad trabajemos para cambiar esta realidad, creando un entorno que apoye a las víctimas y sancione a los agresores, y a las víctimas se les oriente cómo denunciar, cómo hablar y cómo buscar ayuda. Hablemos de las consecuencias, no solamente en la actualidad de aquellas víctimas de abuso sexual, sino también las consecuencias a lo largo de la vida. Eso de al niño se le olvida, eso pasó hace muchos años, supérelo, no aplica en los temas de abuso sexual. Las consecuencias no solamente se viven en el momento en el cual empieza el abuso sexual sistemático, sino también cuando se crece y tratamos de hacer una nueva vida. Así que el abuso sexual tiene que ser prevenido. Nicolasa, ¿cuáles son las consecuencias físicas que deja el abuso sexual, enfermedades a lo largo de la vida? Bueno, sí hay estudios que muestran que hay una relación entre unas condiciones de salud física y antecedentes o experiencias traumáticas que están vinculadas con un abuso sexual en la niñez. Sobre todo enfermedades que se consideran psicosomáticas, es decir, en donde hay un componente físico, pero también hay un componente emocional. Psicológico. Exactamente, o psicológico. ¿Qué enfermedades? Enfermedades relacionadas con el tracto genital urinario. Hay una mayor tasa de, sobre todo mujeres, que consultan una y otra vez por múltiples infecciones urinarias crónicas, que aunque se da un tratamiento médicamente adecuado, hay una reincidencia, ¿cierto? Enfermedades también relacionadas con la vida sexual, ¿cierto? Dispareunia, que se conoce el dolor sexual durante el coito o la penetración. Las mujeres que han tenido antecedentes, traumas relacionados con abuso sexual en la niñez, tienen una mayor probabilidad de sufrir alteraciones sexuales y también problemas alrededor de las concepciones, es decir, el embarazo, y también problemas relacionados con el parto, ¿verdad? No hay un estudio que muestre evidentemente que hay una relación, pero sí se han encontrado este tipo de quejas somáticas en mujeres que han reportado también experiencias de abuso sexual. ¿Hay relación entre la fibromialgia y el abuso sexual? Hay un reporte significativo de mujeres que tienen este diagnóstico, esta enfermedad, con experiencias tempranas de abuso sexual. Así que aquellas personas que tienen quejas en su cuerpo, dolores, van al médico, todo el tiempo están buscando ayuda, pero no mejoran, a muchas de ellas incluso les remiten de una vez a psiquiatría, psicología, y sus parejas a veces no están de acuerdo, dicen, pues no, usted no está enferma, ¿qué le pasó? Pero en el fondo quizás hay un abuso sexual de base. Ahora, ¿qué consecuencias en enfermedades mentales se pueden desarrollar a lo largo de la vida? Bueno, hay una relación, esto sí está más demostrado, hay una relación directa entre trastornos del estado de ánimo, sobre todo de depresión, que son tristezas muy profundas que tienen una característica clínica, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, obsesiones, compulsiones. Obsesiones tienen que ver con ideas reiterativas, intrusivas, involuntarias que aquejan a la persona y que no las puede controlar. Las compulsiones son una serie de acciones que las personas sienten que deben hacer para mejorar tranquilizarse, su nivel de ansiedad. Como el aseo obsesivo. Exacto, lavarse las manos, bañarse, restregarse, también alteraciones sensoperceptivas, por ejemplo, encontrarse defectos físicos que el resto de la gente no ve y no tienen. También hay abuso de sustancias psicoactivas. Como una forma también de... alcohol. De calmar el dolor. Tenemos una notica de voz que nos llega a través de la línea de Nocturnos. Escuchemos. Bueno, buenas noches a todos. Hoy paso por acá a compartir un poquito sobre mi historia. Yo fui víctima de abuso sexual cuando estaba pequeña por parte de mis primos. Fue algo que se normalizó como un juego de niños, pero no es así.
es ese momento en que pensamos que es normal tocarnos, que es normal besarnos. Fue algo que tuvo un gran impacto en mi vida. Poco a poco fui haciendo un proceso para ir sanando esa parte, porque sí tuvo un impacto muy grande ahora ya de adulta. Entonces es como un llamado también para que no normalicemos eso, para que no normalicemos ese supuesto juego de niños, porque sin pensarlo y no imaginamos que más adelante va a tener un gran impacto en nuestras vidas y que sí tiene gran parte de fondos en nuestro ser, que poco a poco se debe hacer un proceso y sanar. Nicolás. Es importante en esta historia que nos cuenta la televidente que las familias también se hagan responsables de una educación sexual, no solamente dejarlo, delegarlo a la escuela como un tema informativo. O no hablarlo. O no hablarlo porque es tabú, ¿cierto? Porque no se sienten en capacidad para hablarlo, ¿verdad? No buscan asesoría, no buscan ayuda para hacerlo. Sobre todo estas prácticas en la niñez entre primos, generalmente hay primos mayores quienes inducen o comienzan a relacionarse de una manera impropia o inadecuada con los cuerpos de las niñas o los niños menores, los primos o las primas menores. Hay un asunto también en la familia que tiene que abordarse y es la idea de que los cuerpos de las niñas y de los niños son pueden para ser tocar, tocados sin el consentimiento del de niño ellos. y de la niña, exactamente. Y que por ser menores de edad tienen que consentir todo tipo de manifestación de afecto del adulto. Ejemplo, y lo hacemos mucho en nuestras casas. Dele un besito al vecino que vea tan querido que le regala un dulce. Hágame el favor y sonría, dele la mano al otro. Ay, tan bonita. Entonces el otro que ni siquiera la conoce viene a tocar y el niño se resiste. Este tipo de comportamientos le dan un mensaje contrario también a nuestros hijos. Y es como si ese cuerpo pudiera ser tocado por el simple hecho de ser niño, porque el otro lo mira con algo de ternura. Nicolasa, estas consecuencias, como por ejemplo las que vive la televidente que nos manda esta nota de voz, y agradecemos también por contarnos y sobre todo por encender la alerta, por favor. Para muchos no es un juego de niños, para muchos es un abuso que se vuelve sistemático hasta llegar a la adolescencia. Tenemos historias donde incluso quedan en embarazo de familiares y tienen que asumir esos hijos porque se convirtió en una práctica a lo largo de la vida. Yo quiero hacer énfasis en otro asunto y tiene que ver con la idea de que el niño o la niña tiene que obedecer al adulto o tiene que obedecer al hermano mayor, o al primo mayor, a la prima mayor, a todo aquel adulto. El niño o la niña debe obedecerle porque es un valor en la educación, ¿cierto? No siempre se trata de obediencia. Los niños y las niñas también tienen derecho a poner límites y a expresar con tranquilidad qué no les gusta y qué no quieren seguir haciendo, y no hay por qué obligarlos a hacer cosas que ellos no quieren hacer, sobre todo si parte de la necesidad del adulto. Gracias por ese punto, Nicolás. Se lo quiero conectar a esas consecuencias somáticas que se llevan a lo largo de la vida. ¿Es posible tratarlas, Nicolasa? Sí, es decir, de las consecuencias que se viven, una de ellas tiene que ver con un proceso de no apropiación del propio cuerpo. Sí. Se vive como algo ajeno, algo incluso que tiene que estar puesto al servicio del otro, ¿cierto? Incluso si lo que voy a hacer con el otro pide hacer con mi cuerpo, a mí no me gusta. Así es. Entonces es un asunto como de desconexión con el cuerpo, es una también experiencia de desconexión con las emociones, los deseos, los gustos. Sí, sí es posible abordar esto en un proceso de acompañamiento psicoterapéutico. Hay afortunadamente cada vez mayores ofertas de servicios de salud mental, de salud psicológica, en las cuales las personas que han tenido estas experiencias en su pasado y sienten que tiene relación con algo que están viviendo en su presente, pues pueden buscar ayuda y hablar con una persona experta en este tema y que tenga también sensibilidad y que se haya formado, ¿sí? Y que pueda escuchar profesionalmente y dar las herramientas. Cuando hablo de herramientas son aquellas estrategias sociales, relacionales,
para poder empoderarse de eso que el abuso sexual quitó. Ampliaremos mucho más ese camino para poder empezar a sanar, y yo quiero que también compartirte, Nicolasa, en este espacio de Nocturnos la literatura nos ayuda a sanar. Tenemos un libro que queremos recomendarles justo en el marco de lo que significa sanar esa huella en el cuerpo que queda después de un abuso sexual. Tengo un trauma corporal, de Erika Schwershan, para que la veamos. Tengo un trauma corporal, herramientas somáticas para sentirse seguro con tu cuerpo. Erika Schwershan. Curarse de una agresión sexual implica un viaje que requiere tiempo. A lo largo del camino habrá circunstancias complicadas. Puede que se produzca un avance importante o una mejoría temporal. Luego surgirá un importante descubrimiento, detalle o recuerdo de la agresión. Esto puede parecer devastador, como un gran revés, y cuando tu sistema nervioso se encuentra en un estado depresivo, puede perder la esperanza de curarse alguna vez del trauma sexual. Sin embargo, el viaje no es lineal, no se trata de cruzar una línea de meta. Cada vez que te encuentras con lo que parece un revés, otra parte del trauma sale a la luz para ser curada. Es el éxito precedente, por pequeño que sea, el que te ha permitido afrontar este nuevo desafío. Es como deshojar las capas de una alcachofa. Al final, llegarás al centro más maravilloso, al corazón indefenso. Erika Schwershan, psicoterapeuta titulada y supervisora en San Francisco, especialista en el tratamiento de supervivientes de agresiones sexuales e incesto, magíster en psicología clínica del Instituto de Estudios Integrales de California y especializada en psicología somática. En este texto también encontraremos algunas herramientas para superar el miedo, la vergüenza y sobre todo para establecer límites que son supremamente necesarios y que a veces se vuelven difusos cuando has vivido un abuso sexual, más aún de parte de un miembro de la familia, donde es difícil entender qué es amor, qué es abuso y cómo entender a ese depredador o depredadora desde el amor o desde lo que es realmente un crimen, el abuso sexual. Después de la pausa retomaremos ese camino, cómo puedo buscar ayuda, cómo hablar aún en medio del temor. Nicolasa, hay un temor en denunciar, hay un temor en acercarse a una comisaría, a una fiscalía, a una inspección de policía. ¿Por qué está tan arraigado ese temor? Bueno, ya habíamos hablado de la vergüenza que se produce en la familia cuando se descubre un abuso sexual al interior de ella, ¿cierto? Por lo general los niños y las niñas tardan en hablar y los síntomas que los niños o las señales de alerta a veces no son suficientemente atendidas por los adultos porque o están muy ocupados o hay poca información o poca educación al respecto. Por otro lado, el tema de proteger la familia y la imagen de la familia a toda costa. Entonces, ir a una comisaría de familia o ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la Defensoría del Pueblo implica poner en cuestión la dignidad y la imagen de la familia, exactamente. Y cuesta hablar porque es reconocer que el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, el primo, ¿sí? Y en algunos casos algunas mujeres también son agresoras sexuales. Ventilar esos asuntos frente a un funcionario que también hemos encontrado que cuando el funcionario que recibe la denuncia no lo hace de una manera profesional, ética, prudente, ¿sí? Puede desestimar la confianza que esa persona inicialmente deposita en la persona a la que le va a dar la denuncia. Yo quiero llegar ahí en este punto y quiero ser muy directa y creo que tiene que ver con los profesionales psicosociales, pero también con las autoridades frente al tema de las violencias. ¿Por qué este sistema defiende muchas veces más al victimario que a la víctima? Bueno, esto es toda una herencia, un sistema de creencias relacionado con lo que las feministas y los profesionales y las profesionales en ciencias de la salud mental mencionan como herencia patriarcal, es decir, la idea de que la familia es propiedad de un patriarca, es decir, de un señor, del padre, del pater familias, y la
señora, es decir, la esposa o la madre de sus hijos, tiene que hacer exactamente lo que el patriarca o el padre de familia dice que tiene que ocurrir con su familia. Entonces, esta idea del sometimiento, de que esto es privado, esto es doméstico y afuera está lo público y afuera no debe saberse nada de lo que ocurre en el espacio íntimo, privado de la familia, entonces hace que se desoiga la queja del menor o de la menor de edad, no se le crea, además porque volvemos sobre el asunto de que la condición de niña o de niño hace que no se le dé valor a su palabra, porque la palabra del adulto es la más importante. Incluso también allí voy a poner el escenario de los adolescentes que en medio de sus primeras prácticas sociales y prácticas de riesgo, como acercarse al consumo de alcohol, tener sus primeras fiestas y relaciones entre amigos, se puede convertir en un factor de riesgo. Y cuando los hijos vienen y denuncian a casa que en una fiesta fueron abusados sexualmente, que quizás de allí tienen la consecuencia de un hijo, muchas veces se desestima y se culpa al adolescente por haber denunciado. Usted se lo buscó, ¿quién lo mandó a beber? Usted se lo buscó, ¿quién lo mandó a rumbear, por decirlo así? Y la verdad, allí hay otro escenario muy grande para el abuso sexual cuando los adolescentes están frente a sus primeras prácticas sociales y de riesgo. Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por llamarnos a Nocturnos. Aquí estamos para escucharte. ¿Cómo te identificas con este tema? Perdón, no le escuché. Te agradezco primero por haberte comunicado con Nocturnos y segundo, por abrirte a hablar sobre este tema. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, señora. ¿Cómo te identificas esta noche con el tema que estamos presentando? Pues quiero contarle como un poco mi historia, como más o menos dando cuenta como a las niñas que han sido abusadas, que todos se lo callan. Fui violada a los 6 años por un tío, donde todo se cayó siempre, porque de por sí los abusadores siempre amenazan, ¿cierto? Así es. Entonces, este tío me dijo por muchos años que si yo hablaba iba a matar a mi mamá, ¿cierto? Es muy Entonces, clásico. de acuerdo, como yo tenía 6 años, obviamente una niña de 6 años, a esa edad, se Llena de cree miedo. que realmente van a matar a la mamá. Entonces, este tema uno se lo calla por mucho tiempo, yo me lo callé por el miedo a que iba a matar a mi mamá, ¿cierto? Resulta y pasa que cuando yo decidí hablar, quedé como una loca enfrente de toda mi familia. Entonces me prometí que nunca más lo iba a hacer, ¿cierto? Y que realmente los monstruos no existen en las películas, sino que realmente los monstruos están en la vida real. Y lamentablemente esos monstruos son los abusadores que de por sí casi siempre están en medio de la familia. Bueno, muchas gracias por contarnos su historia y por la generosidad también. La cuestión de cuestionar la autoridad del adulto también hace que los niños crezcan con un miedo frente a la figura del adulto. Es decir, yo no puedo cuestionar a un adulto, no puedo poner en evidencia a un adulto porque trae una consecuencia negativa y generalmente es el castigo. Por otro lado, lo que mencionaba la persona que llamó es que la persona que abusa, que comete el delito de abuso, siempre amenaza Con matar a un integrante de la familia que es importante para la niña o para el niño. Así es. El padre, la madre, ¿sí? O incluso les dicen, a ti nadie te va a creer, ¿cierto? Porque yo soy el tío fulano de tal, porque yo soy el tío de tu mamá o el hermano de tu mamá o el hermano de tu papá, ¿cierto? Eso es bastante importante también tenerlo en cuenta. Y lo otro es que si en la familia no se cambian esas lógicas de no dialogar, de guardar silencios, de proteger la imagen familiar y no se abren espacios para dialogar, para generar espacios de confianza y que la casa sea un espacio seguro para las niñas y para los niños. Esto seguiría pasando. Sí. Yo quiero darte las gracias por esta historia que nos nombras, porque allí también nombras un elemento que se une a esta cultura que tenemos y es pensar que si la mujer nombra un abuso sexual está loca. Siempre lo asociado a la sexualidad y más a la denuncia
de un hecho en el cual no hay consentimiento. Casi siempre hay el referirse culturalmente a la mujer como una loca. Y por supuesto, yo quiero darte gracias porque luego pudiste romper ese silencio. Y por supuesto, en este espacio lo estás haciendo y quienes te están escuchando, padres que quizás tienen hijos que ya han insinuado, que lo han nombrado y que quizás lo han desestimado, tú haces hoy un testimonio de una manera diferente para decirle a otros, ojo, que también el monstruo vive en la casa. Quiero darte las gracias por eso y ¿qué consejo pudieras darle hoy a esos papás que nos están escuchando? Realmente que muchas veces las jóvenes o los jóvenes abusados o los niños, ¿cierto? Muchas veces no se toman las alertas como, son de rebeldía, está llamando la atención, no. Muchas veces hay mucho dolor en su alma de acuerdo a muchos abusos sexuales. Porque realmente a los que nos ha pasado eso, porque yo por muchos años me lo callé, pero supe que es un dolor y una herida inmensa en el alma. Así es. Que muchas niñas y muchos niños también callan, ¿cierto? Y los papás de por sí ni siquiera lo toman en cuenta, sino que es una pataleta, una rebeldía, un llamado de atención. Y realmente es como, pues para mí, inspeccionar en eso es como que tengan en cuenta el aspecto espiritual, que fue lo que me ayudó realmente a mí, como que se metan mucho por el tema espiritual para que sus niñas puedan sanar y de ahí puedan detectar qué está pasando en su interior, porque obviamente eso no es fácil contar y no es fácil decir. Gracias por esa recomendación, gracias por mostrarnos también cuáles han sido tus herramientas y el camino. Y gracias por ese llamado de atención. Yo creo que hoy queda claro que no solamente con los niños, sino con los adolescentes, los jóvenes, pero también con nuestros adultos y adultos mayores que también viven abuso sexual. Hay muchas instituciones donde quizás tenemos en plena confianza a nuestros abuelos o a alguna persona con enfermedad mental y también son abusados sexualmente. Por favor, estar atentos y creerle a esa persona va a ser fundamental en la prevención del abuso sexual. Nicolasa, para poder recoger un poco lo que venimos hablando hasta este momento, ¿por qué se culpa a la víctima? ¿Por qué la familia incluso prefiere poner la responsabilidad en quien vivió el abuso a desplazarla al que claramente es el abusador? Bueno, hay todo un sistema de creencias que nos ayudan a entender por qué recurrimos al mecanismo de desconexión moral de culpar a las víctimas. Y esto no solamente ocurre en casos de abuso sexual, también ocurre en casos de personas en condición de desplazamiento, ¿cierto? Jóvenes, adultos, niños y niñas que son asesinados sin ninguna razón. Siempre hay una pregunta: ¿qué fue lo que hizo para que le ocurriera lo que le ocurrió? Entonces hay una creencia de que las cosas malas le ocurren a gente mala, que las cosas malas que le pasan a la gente están relacionadas con su conducta o su comportamiento. Algo hizo que provocó la reacción del agresor. Esto es muy lamentable porque esto, además de que desestima la denuncia, desestima que la niña, el niño, cuente con cierta tranquilidad a los padres, a las madres, que algo ha ocurrido en su cuerpo, ¿cierto?, que no gustó, o que está asustado, o que alguien se está relacionando de manera inadecuada con su cuerpo, hace que los agresores sientan un respaldo social. Claro. Es decir, no les van a creer, luego yo puedo seguir haciendo lo que yo hago regularmente o quiero hacer regularmente con este niño o con esta niña. Y pasa muchísimo, incluso en profesionales de la salud que tienen acceso a muchos pacientes, así que también allí hay que estar muy atento, maestros, profesionales de la salud, personas o figuras de autoridad, jefes, supervisores y personas que están en una relación quizás vertical donde el otro manda y yo debo obedecer. Yo quiero dejarle otras 3 perlitas para que usted las tenga en cuenta alrededor de este tema. Evite un tono sensacionalista cuando usted vaya a hablar acerca del abuso sexual que le ha acontecido a alguien. Segundo, entienda que esto es una violencia, no fue un accidente, hay que nombrarlo como tal. Por lo tanto, no es un accidente, es un acto claramente preparado por un agresor. Y en tercer lugar, use un lenguaje claro, no diga él la asesinó.
Es mejor decir, ella fue asesinada, es decir, las cosas hay que nombrarlas como son, no tenemos que maquillarlas. El abuso sexual es una realidad y más común de lo que hemos pensado. Después de la pausa hablaremos de cómo encontrar esas salidas, cómo empezar a buscar rutas de atención, porque todos necesitamos ayuda y más si tenemos personas cercanas, pero también si tenemos hijos, familiares a quien proteger del abuso sexual. Cada año, miles de personas en Colombia sufren en silencio los devastadores efectos del abuso sexual. Exploraremos las profundas cicatrices que deja este crimen en la salud mental de las víctimas. Además, tendremos una radiografía en cifras que nos ayudarán a entender la magnitud del problema. El abuso sexual tiene un impacto duradero en la salud mental de las víctimas. En Colombia, el 70% de las víctimas de abuso sexual presentan síntomas de trastorno de estrés postraumático y muchas de ellas requieren años de terapia para poder empezar a recuperar sus vidas. Cifras alarmantes revelan que en Colombia el 85% de las víctimas de abuso sexual son mujeres y un 35% de ellas tienen menos de 18 años. Estos números representan solo una parte de la realidad, ya que muchos casos nunca se denuncian. Señales de alerta en abuso sexual. Las señales de alerta en abuso sexual pueden ser difíciles de detectar, pero es fundamental estar atentos. Cambios en el comportamiento, miedo inusual hacia ciertas personas y signos físicos inexplicables son algunas de las señales que podrían indicar que un niño está siendo víctima de abuso. Los niños que han sido abusados sexualmente a menudo muestran señales como retraimiento, pesadillas o un conocimiento inapropiado sobre sexualidad para su edad. Es vital que padres y educadores sepan identificar estos signos y actúen de inmediato. El abuso sexual es una realidad que afecta a miles de personas en Colombia cada año. Las señales de alerta, las consecuencias en la salud mental y física y el silencio que rodea este crimen son temas que debemos abordar con urgencia. Es hora de romper el silencio y hablar abiertamente sobre los efectos en la salud mental para que ninguna víctima se sienta sola. Cuando estamos en un sistema cerrado como la familia y una familia que quizás privilegia la voz de los adultos, opacando los derechos de los niños, hay una inquietud constante. Para usted que nos está escuchando esta noche, si usted dice, ¿cómo hago para gritar esto que me está pasando? ¿Cómo hago para buscar la ayuda? ¿Dónde? Si no puedo decirle esto a nadie, no siento nada de confianza. Nicolasa, ¿cómo podemos ayudarle a la persona que está encerrada y cree que no es capaz de salir o por lo menos nombrar esto que pasa? Bueno, si es posible dentro del mismo círculo familiar, identifique a aquella persona con la cual usted ha tenido relaciones de más simpatía y más confianza. Un tío. Identifique una prima, una tía, una cuñada, un primo, alguien, una abuela, un abuelo, que usted sepa que le puede escuchar y que no le va a juzgar negativamente, que no va a poner en cuestión este relato. De por sí también quiero decir que la familia tiene que reconocer que cuando una persona se atreve a hablar, un niño, una niña, de algo que está pasando en su cuerpo y que le está generando mucho dolor en su alma, como lo decía una de las personas que nos llamó, es porque está ocurriendo algo serio. Entonces, la mayoría de las niñas y los niños, cuando hablan de abuso sexual, es porque realmente está ocurriendo. Son muy pocas las estadísticas que muestran que hay alguna alteración en la percepción o interpretación que un niño o una niña hace respecto a un presunto abuso sexual. ¿Y cómo busco la ayuda? Es decir, entonces yo necesito hablar contigo, ¿verdad? Si no se puede en la familia, entonces por favor recurra a una escuela, a un profesor, a una profesora que usted sienta que es sensible y es respetuoso y valora su voz y que está presto a escucharla o escucharla. Pero también tenemos unos espacios destinados para la atención para personas que han sido víctimas de abuso sexual. Los Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Fiscalía General de la Nación, CAIVAS,
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? La misma Fiscalía también tiene unos centros de atención al usuario, la Defensoría del Pueblo, las comisarías de familia, la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Yo puedo llamar a líneas como el 123. De hecho, si usted sabe que en su comunidad alguien está siendo vulnerado en sus derechos, usted puede llamar de manera anónima y pedir que se haga una investigación y un restablecimiento de derechos. Pero también puedo llamar a la línea 106 de Salud para el Alma desde cualquier lugar del departamento. Es gratuita. Llame y nombre lo que está pasando. Con toda la confidencialidad del caso lo van a acoger. Pero si le da un poco de temor acercarse a entidades que tienen que ver con lo legal, yo le invito, acérquese a la parroquia más cercana, a su centro espiritual o religioso, o acérquese a la Secretaría de Salud. Allí también activarán las rutas de atención. Si es demasiado el temor acercarme a temas institucionales, vaya al médico general y con el médico hable de eso que le está pasando. Los médicos también activan esas rutas de atención. Nicolás, para finalizar, regálanos cuatro señales de alerta, 3 de ellas y una ruta de atención para buscar. Una primer señal. Bueno, señales físicas. Por ejemplo, una infección recurrente a nivel urinario o genital, ¿cierto? Problemas en la alimentación, problemas para tragar, ¿cierto? Temores a la hora de irse a dormir, resistencia a irse a dormir, problemas digestivos también. Segundo, síntomas comportamentales, retraimiento, tristeza profunda, falta de confianza, mutismo, es decir, un silencio. No vuelvo a hablar. No vuelvo a hablarle a nadie o hablo muy poco. Y señales emocionales como comportamentales como el retraimiento, el aislamiento, la rabia, el enojo sin ninguna explicación a nivel aparente. Emocional. Sí, y a nivel emocional la tristeza, el llanto, el enojo, la ansiedad, incluso el hablar sobre temas sexuales inadecuados para la edad en el caso de los niños. Y finalmente, la ruta de atención. La ruta de atención, incluso hay una línea de atención telefónica, la 114 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 114. La 114 también, no solamente la familia, sino allegados o conocidos que tengan sospechas de que algún tipo de abuso está ocurriendo con algún menor de edad, también pueden llamar anónimamente. Nicolás. También pueden recurrir a especialistas, incluso los colegios y las escuelas tienen profesionales en salud mental, psicoorientadores, también pueden contar por eso. Gracias, Nicolasa, gracias por abrirnos este panorama, porque sé que para muchos puede ser revelador y yo sé que muchos de ustedes hoy están allí en casa diciendo algo está pasando. Nicolasa, una reflexión final. Bueno, yo como psicoterapeuta he cuestionado la exigencia excesiva a la víctima de que tiene que cuidarse, el excesivo autocuidado, de que la víctima es la que tiene que buscar ayuda, es la que tiene que poner límites, es aquella que tiene que decir no quiero, no me gusta, no lo voy a permitir. Cuando le exigimos mucho a un niño o una niña autocuidado o a una persona adulta autocuidado, algo pasa en los entornos que no son protectores. Así es. Así que es la familia quien debe proteger, es el otro, es ese entorno seguro, la familia, la escuela, las instituciones. Esa es la función para la cual están. En Nocturnos hablamos de estos temas que son altamente sensibles, pero hay que nombrarlos como son, de la mano de expertos y de la mano de ustedes que nos regalan sus historias. Hemos tocado hoy un tema muy fuerte, muy sensible. Sé que usted, como nosotras aquí, se está sintiendo acelerado, quizás angustiado. Yo le invito a que antes de irse a descansar, vamos a respirar profundo, 4 veces, inhalando profundo y exhalando. Si necesita agarrar algo seguro, tome su almohada, tome su cobija. Si necesita derramar algunas lágrimas, hágalo. Ahí donde usted está es su espacio seguro. Si puede darse un abrazo que le permita saber que este es su entorno seguro, hágalo. Desconéctese de su celular, de tareas y por favor, vaya a la cama. En este momento usted es su lugar seguro y merece descansar para mañana seguir dándole fuerte a la vida.
para poder transformar sus realidades. Ahora, cierre sus ojos y permítase descansar. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.